La invitación de Julián Domínguez para este encuentro, supongo, está de alguna manera vinculada a esa necesidad que él ha manifestado de pensar la Argentina con una visión global y de largo plazo. En su actividad como funcionario nacional, recuerdo, y todos creo sabemos, que tuvo una intensa acción en materia de proyectar el destino del sector agrario en la Argentina, y eso generó, digamos, conclusiones a partir de debates muy consensuados y participativos con distintos sectores. Y en ese sentido creo que aportó algo nuevo para estos tiempos, pero algo que tiene que ver con recuperar, aunque más no fuere parcialmente, el sentido nacional de la política. Y cuando digo nacional, me da pie para recordar otra de sus iniciativas recientes, que ha sido titulada como el traslado de la capital de la República Argentina hacia el interior, y entiendo que, creo, particularmente hacia Santiago del Estero, la madre de ciudades de nuestra patria. Me interesa una pequeña reflexión sobre este punto particularmente. Yo creo que hay una confusión grande en suponer que el traslado de la capital solo es un hecho material o físico, que bien puede ser discutido y puede ser interesante, pero que me parece absolutamente relevante es la vocación que implica ese planteo de, en rigor, pensar el desarrollo de la Argentina y la solución de sus problemas desde el interior histórico de la Argentina. Esto no es una cuestión menor, y creo que me acompaña en esta afirmación nada más ni nada menos que alguien, no un argentino, pero sí un latinoamericano, como Celso Furtado, que cuando tuvo que hacerse cargo del sistema de desarrollo brasilero hace muchos años, no recuerdo cuántos, señaló que iba a colocar su sede en el interior del territorio del continente brasileño, simplemente porque él entendía que a Brasil había que volver a pensarlo desde el interior, pensarlo desde adentro. Pensar desde adentro, en primer lugar, es, lo parece redundante, apostar al pensamiento situado, no solamente en el tiempo, sino en el espacio. Y esto es fundamental, sobre todo en un territorio como lo es el territorio argentino, que adolece, en primer lugar, de distancias kilométricas entre lo que son las regiones privilegiadas y las regiones postergadas o abandonadas, que resume un mapa de una escandalosa inequidad distributiva en la que ser argentino, nacido en el extremo noroeste o noreste del país, es obviamente un hándicap notable, con el hecho de haber nacido en el entorno de las grandes ciudades que están en el centro del país, y particularmente en el área metropolitana, donde está el aprovisionamiento y la conexión con todo el peso de la tecnología y la modernidad. Hay una metáfora extraordinaria de la Argentina que obviamente impone, por lo menos a mi criterio, este proceso de demolición de la idea de Estado Nacional, que adquiere una manifestación patética en el levantamiento del sistema ferroviario que lleva a cabo la presidencia de Menem, acompañado de mucha gente que seguramente no ha tenido tiempo de arrepentirse públicamente de la enormidad de lo realizado. Justamente una nación y un territorio son tales si están profundamente interconectados y si además tienen entre sí una relación de intercambio no desigual, sino un intercambio equitativo. Y claramente la metáfora de la supresión del ferrocarril es como si se hubieran cortado parte del sistema venoso de la sociedad, condenando a no disfrutar de
toda esa carga de progreso, aún que el ferrocarril con diseño británico tenía, y que hacía posible que muchos pueblos subsistieran, muchas ciudades se enriquecieran y muchas posibilidades estuviesen abiertas. Y esto ocurrió ayer. Es decir, la Argentina en ese periodo fue donde alcanzó el máximo nivel de pensamiento desde la capital federal, y voy a decir algo más duro aún, el pensamiento colonial. Porque la clave de un pensamiento colonial es una frase que sostiene que cuando uno está en un país que se piensa colonialmente, en el centro de en el lugar, en la metrópoli, como llamaba Martínez de Estrada, en esa cabeza de Goliat, uno encuentra todos los saberes, todas las posibilidades, todas las oportunidades, y cuando viaja hacia adentro, 100, 200 kilómetros, no solamente transcurre un territorio, sino que se bajan 100, 200 años. Y la verdad objetiva, que en la Argentina que tenemos hoy, tenemos una metrópoli con un enorme potencial, claramente en riesgo de subdesarrollo, a consecuencia de la migración de la pobreza hacia esa metrópoli para vivir de los desechos, pero que claramente tiene una distancia descomunal en el tiempo y en las realizaciones con el resto del país. Es decir, pensar la Argentina desde adentro es empezar a pensarla en términos de la densidad de sus verdaderos problemas. Es decir, ubicar el pensamiento estratégico a partir del corazón territorial de la Argentina es redescubrir el pensamiento nacional. Y esto supone, obviamente, que hay dos maneras de enfrentar los problemas de todo orden. Los problemas de la educación, que son gravísimos, los problemas de la pobreza, que son enormes, los problemas del subdesarrollo de la infraestructura, que son gigantescos, y los problemas de la carencia de oportunidades de trabajo de nivel productivo y de alta remuneración, que constituyen la base de la equidad distributiva del ingreso. La equidad distributiva del ingreso no se resuelve por la vía de pagos de transferencias, sino por el cambio de un sistema productivo. Y el cambio de un sistema productivo no es igual pensado desde la gran urbe que pensado desde el interior del país. Y esto es un gran desafío. A mí me parece que la propuesta de Julián llega en un momento más que oportuno, porque nadie se puede negar que la Argentina está atravesando un momento extremadamente complejo y difícil. Y no es un momento difícil y complejo porque las condiciones externas así lo constituyan, sino porque los déficits estructurales de nuestra sociedad empiezan a golpear la puerta. No es casual que los conflictos que han generado ciertas zozobras hayan ocurrido en los lugares donde de alguna manera se refleja esta dicotomía dramática entre el Estado argentino con un nivel de ingreso que es 5, 6, 7, 8 veces promedio el de una región versus las demás. En Argentina hay una Argentina rica, las provincias del sur tienen un nivel de ingreso que no tienen las provincias del noreste ni del noroeste, y esto es la consecuencia de que siempre se ha pensado el desarrollo del país desde la gran capital. Y eso tiene una enorme influencia, porque el pensamiento es un pensamiento situado. El medio donde pensamos modifica nuestra manera de pensar. Y como no ha ocurrido pensar el país desde el interior desde hace muchos años, hemos perdido absolutamente en la cúpula y en la clase dirigente del país la dimensión territorial de la Argentina. Nos quejamos todo el tiempo del vacío poblacional argentino en el interior, nos quejamos todo el tiempo de la enormidad de riquezas que fluyen de manera primaria a través desde el interior profundo de la Argentina hacia los puertos, y no somos lo suficientemente atentos como para volver a pensar esa estructura territorial y productiva. Obviamente el hecho de pensarla no va a generar los recursos para modificar esa corriente, pero sí, no tengo ninguna duda que los problemas de la educación, de la pobreza, de la estructura productiva y de la infraestructura son distintamente resueltos si son pensados desde el servicio de la gran capital que desde el pensamiento del interior profundo del país. Hay un dato concreto: toda la estructura de subsidios
que tantos problemas ocasiona desde el punto de vista fiscal y tantas satisfacciones también a muchos sectores, me refiero a los subsidios energéticos y de transporte, claramente están pensados desde el pensamiento metropolitano. No hay eso para las provincias del interior. En muchas de esas provincias no hay ni electricidad ni sistema de transporte, pero el subsidio está en la metrópoli. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el país se piensa desde ahí. Y nosotros necesitamos, para pensar a largo plazo y pensar en el futuro, necesitamos pensarlos desde otro lugar. A mí me parece que la propuesta de Julián me parece que es una invitación a poner la capital del pensamiento en el interior argentino. Un poco a la manera que en su momento dijo Furtado. Y yo estoy absolutamente seguro que eso es una tarea bastante compleja, porque no podemos desconocerlos, que la mayor parte de los recursos de pensamiento disponibles tienen una especie de tendencia a caer en este embudo que va acumulando los saberes y las posibilidades en estas zonas centrales y que por el contrario va desnudando de ese potencial al interior del país. Por eso necesitamos una reconquista, una vuelta. Con el mismo espíritu, creo yo, que en su momento comenzaron nuestras guerras de la independencia, que fueron un viaje destinado a ocupar los territorios. La ocupación de los territorios, tanto para Jauretche como para Abelardo Ramos, es un reconocimiento de la obra de construcción del territorio que hicieron muchos argentinos importantes. Y nosotros hemos dejado de lado esa tarea. Y hemos confundido la idea de que el federalismo consiste simplemente en discutir una ley de coparticipación. Y el federalismo, en rigor, es discutir la estructura del desarrollo desequilibrado de la sociedad argentina. Nosotros no podemos pensar que vamos a transformar nuestro país en las condiciones a las que aspiramos, a la calidad de vida de sus habitantes, si no lo pensamos necesariamente a partir del interior. Acá hay un clima de metrópoli que lo confunde todo y que a veces, a causa de esa confusión, va dejando de lado el enorme fluir de riquezas que estarían abiertas en la Argentina si pensásemos que podemos poner como eje central el desarrollo del interior desierto de nuestro país. Y eso me parece que es un desafío. Si esto viene acompañado de una visión geopolítica, del cambio o la transformación de nuevas ciudades en el interior, por supuesto, me parece sumamente importante y es posible, hay muchos pensadores que lo han propuesto, es una necesidad, pero para mí en realidad el traslado de la capital es la consecuencia natural del traslado del pensamiento de la Argentina, desde donde se piensa la Argentina, el pensamiento situado. Y yo me felicito que Julián haya empezado esta discusión, que espero sirva para que los argentinos que estamos casi todos viviendo en las áreas de influencia metropolitana nos demos cuenta que detrás de un telón opaco se esconde realmente la ciudad de los Césares, de la riqueza inmensa de la Argentina, en valores culturales, en tradiciones y en riquezas materiales, que solo necesitan que rompamos la distracción inevitable, aparentemente, de vivir siempre mirando en la dirección equivocada. Nosotros necesitamos poner el corazón, la mirada, el pensamiento y hacerlo, y ahí sí estoy absolutamente convencido, desde el interior. Si detrás de ello viene el cambio material de una capital, enhorabuena. Pero lo que importa es volver a pensar la Argentina desde adentro. Yo creo que ese es un desafío que bien puede ser el gran desafío de los próximos años.